Esto es lo que sucede cuando oras de madrugada. La oración. Un tema que se debe de estar hablando en las iglesias. Un tema que nunca debemos dejar de hablar en las iglesias, en nuestras congregaciones. Un tema que cada predicador tiene que tener en su lenguaje de cada predicación. La oración. Jesús, teniendo todo el poder conferido por su Padre, nos enseñó que para desarrollar un llamado y un ministerio hay que orar. Pero hoy quiero darte aún algo más profundo acerca de la oración. ¿Qué se revela, qué se muestra cuando se ora de madrugada? No es lo mismo orar a la hora novena, como habla las Escrituras. No es lo mismo orar a la hora de la tarde o en la mañana. Hay algo que sucede cuando oras de madrugada. De hecho, las batallas, las guerras, los conflictos espirituales más contundentes se muestran en la madrugada. ¿Por qué hay gente que no puede dormir? ¿Por qué hay gente que no puede reconciliar el sueño? ¿Por qué hay gente que se queda con los ojos abiertos y no puede reconciliarse? De hecho, hay personas que se tapan los ojos y no pueden dormir. Otros tienen que tomar pastillas para poder dormir. ¿Qué es lo que está sucediendo con cada una de estas cosas? Yo he tenido esa experiencia, que en ocasiones no he podido dormir, pero como tengo la experiencia de que al dormir, o más bien al orar, puedo reconciliar mi sueño. Entonces, por esta razón quiero darte esta poderosa revelación. ¿Qué sucede cuando oras de madrugada? Y quiero que vayas conmigo a Marcos, capítulo 1, verso 35. La Reina Valera 1960 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Wow! Me encanta lo que describe Marcos, porque no es lo mismo en la forma que lo dice Mateo, no es lo mismo en la forma que lo dice Lucas, no es lo mismo en la forma que lo dice los otros discípulos. Marcos hace énfasis. Recuérdese que Marcos es un libro sinóptico de los evangelios que apunta a Jesús como hombre y que manifiesta el poder de Dios sobre los espíritus inmundos. O sea que Marcos es el único que dice que cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por Satanás, estaban allí las bestias. En otras palabras, habían serpientes, escorpiones, estaba Satanás, los demonios, el diablo. O sea, muchas cosas se manifiestan en el mundo espiritual. Y por eso me encanta lo que Marcos dice. Y hace énfasis de que Jesús se fue a orar muy oscuro de madrugada. ¿Qué significa esto? Sencillo, que el que ora de madrugada demuestra que antes que el día llegue, primero está Dios. Que antes que el día llegue, su relación con Dios va primero. Que antes que el sol salga, primero es entregarle a Dios nuestra vida y nuestra comunión. ¿Qué es lo que sucede cuando oramos en las madrugadas? Número uno, podemos tener paz en nuestro sueño. Aleluya. Pastor, me soñé con serpiente. Pastor, me soñé con araña. Pastor, me soñé con la suegra. Uy, hasta ahí no, espéreme. Pastor, me soñé con un demonio, me soñé con un perro, me soñé con un gato. O sea, tantas cosas, tantos conflictos de personas que no pueden tener paz ni siquiera en su sueño. El salmista David dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Esto es una demostración que David oraba antes de dormirse, pero aún cuando no podía dormir. Jesús sabía que si no le daba sueño, Él se iba al monte a orar. Él se iba a un lugar desierto a orar. Muchos de los terapeutas enseñan, los psicólogos te dicen: bueno, no puedes dormir, cómete un conflé con leche, cómete algo que pueda mover tu sistema inmunológico a darle sueño. Hay otros que dicen: tómate una pastilla, relájate, trata de dormir a la misma hora. O sea, tratan de acomodarte, pero la realidad de todo esto es que cuando tú no puedas dormir y te vas de rodillas, empiezas a tener esa paz y esa reconciliación con tus sueños. Es preferible orar antes de acostarse, o más bien dormirse orando.
Lo importante es poder dormir. Porque imagínate tú tener que trabajar al otro día, tener que hacer diligencia, tener compromiso y no poder dormir en paz. Entonces, ¿qué sucede cuando tú oras de madrugada? Tú tienes paz en tu sueño. El enemigo no puede interrumpir tu sueño. Los espíritus malignos no pueden interrumpir tu sueño. De hecho, hay espíritus satánicos. Entre ellos está el neutriza o notniza, que son parálisis del sueño. Yo no sé si usted ha escuchado este espíritu que lo nombran como incubo, que se acuesta encima de ti, se sientan encima de ti y tú quieres despertar pero no puedes. Hay otros que tratan de reconciliar el sueño y no pueden. Se sienten con miedo, se sienten con pesadilla aún teniendo los ojos abiertos. Entonces necesitamos orar, dedicarle ese tiempo a Dios, demostrando que Dios está primero. Número 2, tu espíritu descansa y tu cuerpo se rejuvenece. ¿Por qué usted cree que yo de 36 años parezco de 15? Uy, orar, descansa tu espíritu y tu cuerpo se rejuvenece. Tu alma se conforta. Tu alma entra en un confort, en una armonía, en una paz. Por eso hay gente que las pruebas no lo descontrola, la crítica no lo descontrola, los señalamientos no lo descontrola, la deuda no lo descontrola, lo que esté pasando en el sistema no lo descontrola, porque son gente de oración. Y la gente de oración no lo controla el sistema. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Por eso, cuando Moisés subió al monte, ¿qué dice las Escrituras? Que estaba allí orando con Dios. Cuando descendió, su cuerpo brillaba. Su cuerpo brillaba. El mismo Jesús orando en una ocasión cuando estaba Jacobo, Juan y Pedro. ¿Qué dice las Escrituras? Que su cuerpo se transfiguró. Y allí Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. O sea, Pedro se quería quedar en ese momento. Sin embargo, en otra ocasión, Pedro estaba casi durmiéndose. Pero Jesús tuvo que ir a sola a orar. Y más adelante le voy a revelar un rema, un misterio acerca de la oración de madrugada y cuál era el método esencial que Jesús utilizaba en concerniente a la oración para tener tantos resultados aquí en la tierra. De hecho, Jesús fue un hombre aquí en la tierra, 100% hombre, y como 100% hombre oró aquí en la tierra. Sí, amigo, oró aquí en la tierra. Pero ¿qué es ahora a la diestra del Padre? Un intercesor. Porque cuando tú aprendes a orar, eso te dimensiona para el próximo nivel. Primero empiezas como un orador y luego termina como un gran intercesor. Aleluya. Cuando Pedro vio que su cuerpo se transfiguró, todo su cuerpo, su cara, dijo, aquí hay algo poderoso. Allí estaba Moisés y Elías transfigurados, porque el resplandor de la gloria de Jesús le cayó a ellos también. O sea, que la gente que ora siempre está contento, siempre está feliz, nunca está con una cara amarrada. Aleluya. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, porque esta palabra que estoy soltando es muy fuerte. Número 3. Tienes encuentros sobrenaturales y revelaciones que otros no pueden tener. ¿Dónde fue que Juan, el teólogo, vio las mayores manifestaciones de revelación de lo que se aproximaba? En la isla de Patmos. ¿Y qué hacía él allí? Oraba. Daniel vio un ángel. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando. Daniel vio cómo unos leones no le pudieron hacer daño. Eso es un acontecimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque solamente los hombres y mujeres que oran como Elías pueden llamar fuego del cielo. Aleluya. La oración de madrugada tiene mucha importancia. Pastor, no puedo dormir. No se ponga a ver películas. Póngase a leer la Biblia o a orar, porque los cristianos están llamados a hacer guerra espiritual. ¿Sabía usted que cuando usted ora en la madrugada, usted a la misma vez está librando a alguien de alguna calamidad? Cuando usted ora en las madrugadas, alguien que se iba a suicidar detiene el suicidio. Alguien que iba a robar detiene el robo. Alguien que iba a cometer algún hecho delictivo lo detiene. Y quizás no es necesario tú saber si sale o no en la noticia, pero luego te encuentras con la gran sorpresa del milagro que Dios hizo. Como en una ocasión una madre orando de madrugada. Las mujeres, oh my God, es una de las
sensibilidad que hay en la oración en ellas, porque cada vez que su hijo está en peligro, sin ellas saberlo, se van de rodillas. Y muchas veces escucha el testimonio: mamá, tal día me iba a tirar del puente porque la depresión no la aguantaba. Hijo, ¿qué día? ¿Y a qué hora? Tal día, mamá, a esa hora me fui de rodillas. A esa hora oré por ti. Por lo tanto, tienes encuentros sobrenaturales. Solo los hombres y mujeres de oración se les revela el reino en otra dimensión. Por eso hay hombres que tienen grandes revelaciones y encuentro con Dios que otros carnales no lo pueden tener, porque son hombres y mujeres de oración. Mi mayores encuentros con Dios, mi mayor manifestación que he visto palpable con mis ojos, ha sido en las madrugadas, orando en las madrugadas. Número 4, la carne está bajo un dominio espiritual. Quien ora mucho, la carne no lo domina, las malas decisiones no lo controlan, el tomar pasos, contrapasos o tomar pasos que no son correctos. La gente de oración no suele hacer eso. La gente de oración toma buenas decisiones con sabiduría, con inteligencia, porque tiene una comunión con el Espíritu Santo tan profunda que el Espíritu Santo lo guía. Ya su carne no lo controla, no lo domina, sus emociones no lo dominan. Camina en el Espíritu. Y número 5, la oración en la madrugada te prepara para enfrentar los problemas del día. Oh my God, esta cita fuerte. Esta cita fuerte. Usted no sabe lo que va a enfrentar al otro día. Usted no sabe la batalla que va a enfrentar al otro día. Por eso necesitas orar. Jesús oraba porque él ya sabía lo que se iba a enfrentar. De hecho, en una ocasión, frente a la tumba de Lázaro, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Sabía que siempre me oye. Le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. ¿Pero por qué? Porque él ya lo había peleado en la madrugada de rodillas. Lázaro no se podía quedar allá adentro, porque de rodillas Jesús ya peleó por esa vida, peleó por esa alma. Ya Jesús sabía los milagros que iban a acontecer al otro día. De hecho, cuando analizamos Lucas, te das cuenta que Jesús fue tentado en el desierto y allí el Espíritu Santo le dio la victoria sobre Satanás y sobre los demonios. Y oiga esto muy fuerte, porque cuando tú observas a Jesús, viene de 40 días y de 40 noches de oración y ayuno. Y es en el capítulo 1, verso 35, que todavía Marco dice: y Jesús se fue aparte a orar. O sea, Jesús oraba antes de un milagro, después de un milagro para dar gracia, antes de comer, después de comer. Jesús oraba para todo. Para todo. El cristiano debe aprender a orar para todo. Cuando tú oras, escucha bien esto muy fuerte, te preparas para enfrentar las dificultades al otro día. Eso pasó con un hombre que en el campo cruzó un puente porque se había acabado la comida en su casa y tenía que pasar un puente en un caballo. Y de repente, de allá para acá, el puente se derrumbó. Y el río era bien profundo y ni en caballo podía pasar. De repente vino otro señor que venía en un caballo y el hombre se apió del caballo y con su compra en la mano le dijo al caballo: caballo, quédate aquí porque si cruzas conmigo morirás. Y este hombre empezó a caminar por encima del río. El otro se quedó anonadado, sorprendido, porque él había clamado, había intercedido, había orado, pero tenía miedo. El otro, sin pensarlo, cruzó el río por encima. ¿Cómo lo hizo? Si ni siquiera oró, ni clamó. Y este que lleva allí media hora, una hora clamando, y no le concede Dios el milagro, porque el que solo cruzó ya se había preparado para la dificultad, ya había orado, ya había buscado al Señor. De hecho, Jesús, escuche bien porque esto es muy profundo lo que voy a soltar. Jesús nunca oró ni se preparó después de la prueba. Él siempre oraba antes del proceso, antes de enfrentar las dificultades. ¿Estás tú orando antes de enfrentar lo que tienes que enfrentar en la vida? Hoy Dios te dice: ora de madrugada, busca a Dios de madrugada. Número 6, ya estoy terminando. Número 6, cuando tú oras en las madrugadas, recibe más poder y autoridad sobre los demonios.
Cada vez que Jesús salía de una oración de madrugada, oh my God, dice las escrituras, Marcos hablando, dice, y Jesús sanó a muchos al ponerse al sol. Oh my God. Jesús viene de la madrugada, donde no puede ver el sol, pero está clamando, intercediendo, y al otro día, al ver el sol, dice que los enfermos se sanaron. O sea, Jesús le habló al sol, le dio autoridad al sol, que al ser alumbrado por el sol, ellos iban a ser sanados. Cuando tú oras en las madrugadas, la naturaleza te escucha. Aleluya. Oh my God. Alguien tiene que darme ánimo para soltar esto aquí, por favor. Alguien tiene que darme ánimo para soltar esto aquí, por favor. De hecho, no sé si le suelto esto. Si usted dice suéltalo, pastor, yo lo suelto. Jesús oró antes de la traición de Judas Iscariote. Por eso no le hizo efecto. Por eso no le dolió. Por eso no le afectó. Que aunque lo amaba, claro, lo perdonó, claro. Pero Judas no se dejó perdonar. Él no se humilló. Pero sin embargo, Jesús se preparó para esa traición. Aprende a orar de madrugada, porque el que ora de madrugada se prepara para las traiciones, se prepara para las piedras que le van a tirar, pero no es derribado. Se mantiene firme en el Señor. Por eso, en Juan capítulo 17 dice la Biblia, Jesús ora por sus discípulos. Y dice el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Se lo dije, que el que ora tiene control y dominio sobre la carne, para que dé mi vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es orando que se termina lo que tú comienzas. Hay gente que los proyectos lo deja a media. Hay gente que el liderazgo, el servicio, todo lo que es operar en el reino, comienzan bien pero lo dejan a media porque no oran. Necesitamos hombres y mujeres de oración. Iglesia, es orando. La situación está difícil, hay caos, claro que sí, vienen cosas peores, sí, pero es orando. Es orando que nos fortalecemos en el Señor. Jesús hizo una de sus últimas oraciones por otro. Y esas son las oraciones poderosas, no las que tú haces por ti mismo, sino las que haces por otro. Y te voy a revelar uno de los secretos de mi ministerio y de mi vida personal y mi comunión con el Señor. Y es que cada vez que voy al monte no oro ni siquiera por mí. Oro por los otros, oro por los demás, oro por la familia, oro por los predicadores, oro por los pastores. Porque cuando tú oras por otro, la bendición que te pertenece es activada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo el pastor Israel Jiménez, quien pudo compartir contigo esta palabra de sabiduría acerca de lo que sucede cuando oras en la madrugada. ¿Qué esperas? Comparte esta palabra con alguien más. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas oficiales, redes oficiales, Facebook, Pastor Israel Jiménez, Instagram, Pastor Israel Jiménez, TikTok, Israel Jiménez Oficial, y en YouTube, Israel Jiménez Oficial. Suscríbase para que reciba muchas prédicas nuevas, con revelación, con rema. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Ora de madrugada, no te duermas.